Hay veces que cuando gestionas proyectos le dedicas más tiempo a sacar el dato del proyecto que realmente a gestionar el proyecto. Y una de las situaciones que a veces te puede dar un dolor de cabeza puede ser un seguimiento económico del proyecto, más si tiene ciertas peculiaridades. Vamos a simular aquí una situación en la que tenemos un equipo externo contratado, un equipo con diferentes tarifas, que además cada uno de ellos reside en un sitio diferente, por lo cual tienen días festivos según qué comunidad autónoma estén, personas que además se pueden coger días de vacaciones y en función de esos días de vacaciones, pues la facturación va a ser mayor o los costes que generen van a ser mayores o menores. Es decir, una cantidad de variables que puede hacer que algo que a priori debería ser prácticamente automático, pues si no empleamos las herramientas correctas, pueda ser un pequeño dolor de cabeza todos los meses. Vamos a simular una situación y cómo la resolveríamos con Power BI para que veáis de qué forma podemos automatizar este tipo de procedimientos y no solo automatizarlo, sino además tener un pequeño dashboard que de forma visual podamos hacer un seguimiento muy rápido al proyecto y veamos si estamos por encima o por debajo de presupuesto. Así que empezamos ya, os cuento un poco cuál es la situación de los datos. Me voy a meter directamente en Power Query para que veáis los datos que tenemos y cómo vamos a ir trabajándolo. Vamos a pasar por las cuatro patas de Power BI, vamos a pasar primero por Power Query, en el que limpiaremos y transformaremos los datos, después iremos y construiremos el pequeño modelo con las tablas que tenemos, utilizaremos expresiones DAX para determinados cálculos y después haremos un par de gráficos aplicando buenas prácticas para que de un solo vistazo podamos ver cómo está nuestro proyecto económicamente hablando. Así que bueno, la situación es la siguiente. Mirad, tenemos aquí una tabla con el personal. Estas son todas las personas que componen el proyecto, la ciudad donde residen, la tarifa, la dedicación y la fecha de inicio y la fecha de fin de cuando empiezan y cuando terminan de trabajar. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos obviamente un presupuesto por los meses y por el año. Tenemos también una tabla de vacaciones porque estas personas se cogen vacaciones y esto hay que quitarlo de los costes. Y además, como tenemos la pequeña complejidad de que cada una de estas personas puede residir en una ciudad diferente, pues tenemos cargados aquí los días festivos de cada una de sus ciudades en las que residen. Así que con toda esta información son las diferentes variables con las que tenemos que tratar para sacar los costes mensuales y ver si estamos por encima o por debajo del presupuesto. Vamos a empezar con la tabla de personal. Esta tabla de personal tenemos dos tipos de datos, un dato descriptivo en el que nos cuenta la información de cada una de estas personas y luego tenemos un dato en el que nos cuenta también el tiempo trabajado. Vamos a separarlo en dos tablas, la voy a duplicar. ¿Por qué? Porque una de ellas la voy a convertir en una tabla de dimensión de personal, ¿vale? No os voy a entrar a explicar qué es una tabla de dimensión, qué es una tabla de hecho. No es imprescindible para seguir el guión y los pasos de este proyecto. Sí que es verdad que conviene conocerlo, pero bueno, por no pararme en todo y por no explicarlo todo desde cero y no hacer muy largo el vídeo, pues hay cosas que doy un poco por sabidas. ¿Vale? Bueno, pues esta es la tabla de dimensión personal, con la cual nos vamos a quedar simplemente con estos tres campos. Quitamos otras columnas y aquí tenemos ya esta tabla. La otra la vamos a convertir en una tabla de hechos. Vamos a ponerle aquí el prefijo de FAT, costes personal. Bien, bueno, aquí tenemos ya la tabla de hechos de costes de personal. ¿Qué es lo que vamos a construir? Vamos a construir una tabla de hechos en el que tengamos una fila por cada día trabajado de cada una de estas personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a quitarnos el campo de tarifa, que lo tenemos en la otra tabla, y vamos a completar la fecha fin. Si la fecha fin está en null, le vamos a atribuir una fecha determinada. Estimamos que el proyecto terminará a finales de 2027 o por lo menos es hasta a finales de 2026 o por lo menos es hasta cuando tenemos el presupuesto planificado. Por lo tanto, cada vez que el campo sea null, queremos que la fecha que nos ponga ahí sea el 31 de diciembre de 2026. Para eso vamos a agregar una columna condicional en la que le vamos a poner de nombre fecha
fin 2 para que no se duplique el nombre del campo y le vamos a decir lo siguiente. Si la fecha fin es igual a null, pues directamente le vamos a poner un 31 del 12 del 2027. Si alguien termina 2026, si alguien termina su contrato antes, pues no aparecería null, aparecería la fecha y ya pues pondría la fecha real que tiene, que sería la de fecha fin original. De esta forma ya tenemos el otro campo de fecha fin 2. Ya no nos vale la de fecha fin inicial, la vamos a quitar y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el tipo de dato en las dos columnas de fecha, fecha de inicio y fecha fin. Las vamos a poner en número entero y número entero. Esto lo hacemos para que la siguiente operación nos funcione. La siguiente operación es la que vais a ver ahora. Le damos a columna personalizada, le ponemos el nombre de día y mirad lo que vamos a hacer ahora. Abrimos llave, metemos fecha de inicio, ponemos dos puntos, metemos fecha de fin, cerramos llave y le damos a aceptar. Nos aparece una columna nueva, le damos a expandir en nuevas filas y automáticamente nos aparece una línea por cada día trabajado de esas personas. Pasamos esto a formato fecha, tipo de dato fecha. Ya veis que efectivamente pues Carlos Martín trabaja el 1, el 2, el 3, el 4, etc, etc. Vamos a quitar lo que ya no necesitamos, que es fecha de inicio y fecha de fin. Y aquí tenemos ya una primera iteración de nuestra tabla de hechos. ¿Por qué digo que es una primera iteración de nuestra tabla de hechos? Porque hay que añadirle más cosas. Que va a ser, obviamente, todas estas filas no se van a facturar. ¿Cuándo no se va a facturar? ¿Qué líneas no se van a facturar? Pues las que coincidan con vacaciones de las personas, las que coincidan con festivos en su ciudad correspondiente y las que coincidan que sea un sábado o un domingo. Así que esa información la vamos a incluir también en esta tabla de hechos. Vamos a empezar con la de festivos, ¿vale? La de festivos, primero vamos a darle un pequeño cambio para poder conseguir la estructura que necesitamos para poder trabajarla. Y mirad lo que vamos a hacer. Vamos a crear una columna personalizada en la que lo único que voy a poner aquí es null, es decir, voy a crear una columna vacía directamente. ¿Y para qué me va a servir? Pues para darle aquí al botón derecho, anulación de dinamización de otras columnas y ya la tenemos con la estructura que necesitamos. El atributo va a ser la ciudad y el valor va a ser el día festivo. Ahora, ¿cómo nos llevamos esta información a nuestra tabla de hechos? Pues nos venimos a la tabla de hechos y vamos a combinar esta tabla con la anterior. Combinamos la tabla de hechos, costes personal, con la de festivos por los campos de ciudad y día, de ciudad y día. Y cuando coincide la ciudad y el día, nos vamos a traer un campo determinado. ¿Cuál de ellos? Cualquiera. Me vale cualquiera porque me va a valer simplemente para marcar que ese día es festivo. Entonces aquí vemos ya que cuando sale una fecha significa que ese día es festivo en Valencia para Carlos Martín Gómez. Ahora lo único que vamos a añadir es otra columna condicional en la que vamos a decir, vamos a poner de nombre laboral entre paréntesis festivos. Y lo que quiero aquí es que si es laboral, teniendo en cuenta los festivos, si es laboral me aparezca un 1 y si es festivo me aparezca un 0. De tal forma que referenciándolo a la columna de día festivo, siempre que pongamos que aparezca en null, significará que es laboral y si no, que es festivo. Por tanto, le ponemos aquí tal, aceptar y ya tenemos los días ceros, esos no se van a facturar. Esta columna de día festivo ya no la necesito, la voy a quitar y ahora vamos a hacer algo parecido con las vacaciones. Las vacaciones, ¿cuál es la estructura de la tabla de vacaciones? Pues es esta, una fecha de inicio y una fecha de fin. Con lo cual vamos a hacer la misma transformación que hemos hecho en la tabla de hechos de costes de personal. Vamos a pasar esto a número entero. Vamos a pasar fin de vacaciones también a número entero.
Y ahora creamos columna personalizada, día vacaciones. Y lo mismo que hemos puesto antes, abrimos llave, fecha de inicio, dos puntos, fin de vacaciones, cerramos llave. Vamos a darle a aceptar, nos va a crear una nueva columna, vamos a expandirlo en nuevas filas, ya tenemos un día por cada día de vacaciones de esa persona, la vamos a poner en fecha, fecha de inicio y fecha de fin de vacaciones ya no nos sirven, las podemos quitar y ahora vamos a hacer lo mismo dentro de nuestra tabla de hechos de coste personal. Vamos a traernos el dato, como combinando la tabla. Vamos a inicio, vamos a combinar columnas, nos traemos la tabla de festivos y ahora combinamos por nombre y día. La tabla de festivos no, perdonad, la tabla de vacaciones por nombre y día. Aquí, mirad, nos selecciona columnas del mismo tipo, numérica, texto. Se ve que no tenemos el mismo tipo de dato en la columna de días de vacaciones. O sea que vamos a irnos a la columna de días de vacaciones a ver qué es lo que ha pasado. Y claro, lo tengo en fecha hora. Vamos a ponerlo en fecha y ahora sí que debería funcionar. Vamos a darle a combinar, combinar consultas. Lo combinamos con vacaciones y ahora sí, nombre y día, nombre y día. Ahora ya coincide y mismo proceder. Nos traemos cualquier campo, el día de vacaciones, creamos ahora la columna condicional en la que le decimos, primero la nombramos, la vocal, siguiendo el mismo formato que la anterior, vacaciones, teniendo en cuenta las vacaciones, le decimos que si el día de vacaciones es igual a null, queremos un 1 y si no, pues queremos un 0. Perfecto, quitamos esto y se acabó. Ya tenemos la otra columna creada. Ahora ya por último vamos a tener en cuenta también los días de fin de semana. ¿Cómo vamos a hacer eso? De una forma diferente. Vamos a agregar una columna personalizada y vamos a señalar en función de la fecha si es fin de semana o no. Laboral, por seguir el mismo formato, teniendo en cuenta los findes. Aquí voy a coger directamente la fórmula del Node para ir un poquito más rápido. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo aquí? Estoy poniendo un condicional y le digo si el día teniendo en cuenta que Monday, es decir, los lunes es un 0, te va a dar un número por cada día de la semana. Al lunes le da un 0, al martes un 1, así sucesivamente. Por tanto, todo lo que sea menor de 5 va a ser un día laboral, un 1, y todo lo que sea mayor de 5 va a ser un fin de semana. Vamos a darle a aceptar y aquí ya tenemos el laboral de finde. Ya tenemos la tabla de hecho casi lista. ¿Por qué digo casi lista? Porque esto lo podemos aún simplificar mucho más. Bueno, mucho más, un poco más. ¿Cómo? Sabemos que aquí solo vamos a facturar ese día si los tres campos es un 1. Si uno es un 0, pues no se va a facturar. Si los tres campos son un 1, el dato va a ser un 1. Y este 1 lo vamos a multiplicar por la dedicación total. La dedicación total no lo he explicado antes, pero puede ser que esa persona esté dedicada al proyecto un 100%, un 50%, un 30%. Entonces se multiplicará por el porcentaje de dedicación. Resumiendo muy mucho, que si multiplicamos las cuatro columnas estas, le damos aquí a estándar y le damos a factor de multiplicación, este datito nos va a decir si hay que facturar ese día y en qué porcentaje. Si hay que facturarlo al 100% saldrá un 1, si hay que facturarlo al 50% porque la dedicación de la persona sea al 50% saldrá un 0,5. Por tanto, nos quitamos ya todo esto de en medio. Quitamos columnas. Y el último paso que yo le haría a esta tabla de hechos de costes de personal es, oye, ¿de qué me sirve tener los campos que no se van a las filas que no se van a facturar, es decir, los ceros? Por tanto, vamos a quitar los ceros. Si os dais cuenta, le doy a cargar y aquí salen los 0,5, es decir, hay personas que están al 50% de dedicación. ¿Vale?
También vamos a quitarle el campo de ciudad, que no lo necesitamos. Como buena práctica, que no lo vamos a hacer en este vídeo, el nombre, en vez de ser un campo descriptivo, convendría que sea un código de esa persona. Asignemos a las diferentes personas un código y nos trajésemos ese código a esta tabla de hechos. Las tablas de hechos son muy estrechas, pero muy largas. Normalmente son muy largas. Por tanto, es importante que dentro de lo posible las mantengamos con todos los campos numéricos. Aquí hay un campo descriptivo, hay un campo de texto, con lo cual no estaríamos cumpliendo. No voy a hacerlo, lo dicho, por la misma razón que antes, para no alargarnos demasiado con el vídeo. Y ya con todo esto tenemos la tabla de hechos, la tabla de dimensión personal y la tabla de presupuesto. Nos faltaría la tabla de presupuesto. Vamos a hacer un pequeño cambio para adecuar la estructura a lo que necesitamos para después procesar esos datos. Y vamos a hacerlo con un solo botón y un botón que hemos utilizado antes también en una de las tablas anteriores, en la tabla de festivos, que es el de anulación de dinamización de otras columnas. Si os dais cuenta, le damos aquí y mira cómo se nos pone. Se nos da un campo, una columna que va a ser el año, el atributo que va a ser el mes y el valor que va a ser el valor del presupuesto. De esta forma ya tenemos el presupuesto bien. Para terminar, vamos a deshabilitar las tablas que no vamos a necesitar. La de vacaciones ya no la necesitamos porque tenemos el dato en la tabla de hechos y vamos a deshabilitar también la tabla de festivos que no la necesitamos porque la tenemos en la información en la tabla de hechos. Ahora ya vamos a darle a cerrar y aplicar y nos venimos aquí al lienzo de Power BI Desktop. Siguiente paso, siempre después de Power Query, después de limpiar y transformar el dato, ¿cuál va a ser? Ver nuestro modelo de datos. ¿Vale? Vamos a ir a aspirar a lo que es un modelo en estrella. Otra vez, no voy a explicaros el modelo en estrella. Hay una tabla de hechos normalmente, tablas de dimensión alrededor de esa tabla de hechos, unidas con una relación de varios a mucho en un solo sentido. Quedaos con eso simplemente y yo voy a aplicar lo que os acabo de decir. Aquí tenemos la tabla de hechos, que la tendríamos aquí, la tabla de dimensión personal, ya nos la ha unido automáticamente, cuidado con esto, que hay veces que nos lo une Power BI mal, en este caso nos lo ha unido bien, ha conectado el campo de nombre con el campo de nombre, con la relación de varios a uno y dirección de filtro cruzado único, respetando lo que dice un poco el modelo en estrella. Tenemos aquí una tabla de calendario que ya he cargado yo previamente. La tabla de calendario siempre la tenemos que tener disponible en todos los proyectos de Power BI que hagamos. Así que esto tiene que venir ya prácticamente por defecto. La vamos a unir el día con el día y sacamos la relación, ¿vale? Respetando otra vez lo que es el modelado en estrella. ¿Qué pasa con la tabla de presupuesto? Que además lo he puesto aquí adrede, pues que hay una problemática que se suele repetir con todas las tablas de presupuesto. ¿Cuál es? Que la granularidad de la tabla de presupuesto es diferente a la granularidad de la tabla de facturación. La tabla de hechos, la tabla de facturación, la tabla de hechos de costes tiene una granularidad de día por línea, una línea por día. En cambio, la de presupuesto, la granularidad que tiene es, aquí la veis, es una línea por mes y año. Por tanto, no la podemos conectar directamente con una relación física. Lo podríamos hacer si construyésemos una tabla intermedia, pero de esa manera nos tropeamos un poco lo que es el modelo en estrella. Yo prefiero arreglar esto con una relación virtual utilizando DAX y ahora os enseño cómo. Dicho esto, el modelo ya lo tenemos listo, nos vamos a ir al lienzo, vamos a crear una pequeña matriz para ir viendo los primeros cálculos y aquí nos vamos a traer la fecha de la dimensión de calendario, nos lo agrupa, nos saca ya la jerarquía, año, trimestre, mes y día, me voy a quedar simplemente con el año y el mes, lo demás en principio no nos interesa y ahora vamos a sacar el valor de los costes. Mirad, con una sola fórmula vamos a sacar los costes de todas las personas que están trabajando teniendo en cuenta sus días trabajados, sus vacaciones, sus festivos, sus fines de semana, con una sola expresión DAX. La expresión va a ser la siguiente. Vamos a dar la nueva medida. Vamos a poner costes igual a, utilizamos un iterador que es SumX, un iterador que se va, nos pide una tabla, vamos a coger la tabla de hechos de coste de personal
y ahora nos pide una expresión. La expresión va a ser la siguiente, el factor multiplicador ese que teníamos, que lo vamos a multiplicar, ese factor ya sabéis que va a ser un 1 o un 0,5 en función de la dedicación, y lo vamos a multiplicar por la tarifa de cada una de estas personas. ¿Dónde está el campo de la tarifa? Pues lo tenemos en la tabla de dimensión del personal, con lo cual tenemos que usar otra expresión DAX para que directamente nos la busque en esa tabla, que es related. Si usamos related, ahora ya sí, escribimos aquí tarifa y nos la encuentra rápidamente. Cerramos paréntesis. Cerramos el último paréntesis que nos queda y ya tenemos los costes calculados. Nos lo traemos aquí y así de rápido tenemos los costes por mes de cada una, de todas las personas que están trabajando en el proyecto. Tendríamos también el desgrane por día, el desgrane por persona, etc, etc, etc. Vamos a ver, a solucionar el problema que tenemos con el presupuesto. Si yo creo una medida, que es lo que nos pediría el cuerpo al inicio de presupuesto, podríamos sum y pondríamos aquí el valor de la tabla presupuesto. ¿Qué pasa? Que si nos llevamos esta medida a la tabla, pues evidentemente, bueno, primero me da error ¿por qué? Por un tipo de datos. Seguramente el tipo de dato que tenemos en la tabla de presupuesto no sea número. Así que vamos a cambiarlo. Me meto otra vez en Power Query. Me voy a la tabla de presupuesto. Aquí la tengo. Y veis, aquí está el tipo de dato, lo tenemos que no está en número, vamos a ponerlo en número decimal y ahora ya veréis cómo funciona. Funciona lo que es la representación de la medida en la tabla, pero la medida en sí no nos va a valer. ¿Por qué? Porque te está sumando todo el presupuesto en cada una de las líneas. ¿Por qué? Porque no está relacionada esa tabla con todas las demás. Vamos a hacer esa relación virtual de la que os hablé antes y vamos a utilizar la expresión de tritas. Yo creo que aquí lo mejor que podemos hacer, vale, vamos a utilizar la expresión, una expresión nueva que se llama tritas. La creo y os la explico lo mejor que pueda sin que me lleve más de medio minuto explicarla, porque ya os digo que el objetivo de este vídeo no es que aprendamos DAX, sino que veamos que hay soluciones para todas esas cosas a las que nos enfrentamos cuando estamos gestionando proyectos y sacando datos de los mismos. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí presupuesto total, por diferenciarlo del otro. Y aquí lo que vamos es a utilizar en primer lugar Calculate, nuestro amado Calculate, que es una de las expresiones más utilizadas en Power BI. Vamos a poner la medida de presupuesto que hemos calculado anteriormente y ahora utilizamos Tritas. ¿Vale? Tritas lo que hace es construir una tabla virtual y marcar una relación, dibujar una relación virtual con otra tabla. La tabla que vamos a construir es una tabla que tenga la misma granularidad que la de presupuesto. ¿Y cómo la vamos a construir? Con Summarize y desde la tabla de calendario. Aquí seleccionamos las dos columnas que le vamos a meter, que es una es el año y otra es el mes. Creo que es el mes, pero el nombre. Vale. Coma. Y la enfrentamos con ¿cuál? Con la tabla de presupuesto, pues año, y la tabla de presupuesto mes. Dicho esto, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis y me lo traigo. Vamos ahora a ver si funciona y aquí ya veis que funciona perfectamente. Así que quitamos la anterior y tenemos ya todos los datos que necesitamos listos para trabajar con ellos. Ya lo único que nos quedaría es montar ese dashboard visual para que de un solo vistazo veamos si vamos bien o vamos mal dentro del proyecto. Voy a crear una página nueva y lo vamos a hacer aquí. He preparado dos visualizaciones que me parecen muy interesantes, que las conozcamos, que aprendamos a hacerlas de forma muy rápida y que creo que se pueden ajustar muy bien a lo que necesita esta situación. Vamos a crear un gráfico de líneas, pero un gráfico de áreas, que nos vamos a traer en el eje X la fecha. La fecha solo voy a querer la granularidad
el dato del año y del mes. Y aquí me voy a traer los costes. Ya tenemos los costes por, aquí bueno, lo tenemos por año. Me lo voy a llevar a que me salgan los costes por mes. Y ahora también nos vamos a traer el presupuesto. Y aquí vemos el presupuesto, que lo ideal es que esté por encima de los costes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero, vamos a cambiar un poco los colores. Voy a cambiar el color del presupuesto. Entonces nos venimos aquí a línea, la serie de presupuesto la voy a poner en un gris para que se diferencie un poco mejor del azul que está puesto en los costes. Entonces aquí ya vemos que todo lo que esté por encima del gris, pues estamos por encima del presupuesto. Aquí vamos a hacer otra pequeña modificación que veo muy interesante. Tenemos costes, pero tenemos costes reales en los que ya hemos incurrido. Imaginaros que estamos en enero de 2026. Por tanto, todos los costes hasta diciembre de 2025 son reales. Todo lo demás son previsiones que se pueden ir modificando en función de las vacaciones que se cojan las personas o las salidas o entradas de nuevas personas dentro del proyecto. Por tanto, vamos a marcar la diferencia de lo que es real y lo que es previsión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer sustituyendo la medida de costes por dos medidas, una que sea coste real y otra que sea coste presupuesto. ¿Vale? Vamos a hacer primero la de coste real. ¿Vale? Coste real, ponemos igual, vamos a utilizar aquí variables, que creo que queda un poquito más claro. Vamos a utilizar la fecha de corte, que me va a indicar a partir de cuándo es real y a partir de cuándo es previsión, y ponemos la siguiente expresión, a month, today, menos 1. ¿Qué hace esta expresión? Pues te coge el último día del mes y te lo da. Como le he puesto menos 1, es del mes anterior. Si estamos en enero, me estará cogiendo el 31 de diciembre de 2025. Es decir, hasta ese día todo es real. A partir de ahí, hasta el 31 de diciembre de 2025. Y a partir de ahí todo es previsión. ¿Vale? Entonces ahora ya en return, escribimos return y metemos la expresión, que va a ser un condicional en el que ya juguemos con la tabla de calendario. ¿Vale? Cogemos la fecha del calendario y le decimos que si esta fecha es menor o igual que la fecha de corte, me va a dar el dato de costes, y si no, lo que quiero es que me dé blank, me lo ponga en blanco. Perfecto. Vamos a traernos costes aquí. Veis que ya me ha señalado lo que quiero que me señale, es decir, hasta diciembre de 2025. Voy a quitar la de costes totales, de tal forma que nos quedamos solo con esta, y ahora vamos a crear, obviamente, la de costes previsión. Costes previsión, costes previsión igual a, vamos a hacer lo mismo, variable, fecha corte igual a month, today, menos 1, cierro paréntesis, return. A ver, ay, que me he colado aquí un paréntesis, ¿vale? Ponemos aquí return if, y aquí ya ponemos la condicional, que es exactamente la misma. Bueno, la misma no, vamos a cambiar el símbolo, ¿vale? Ahora ya en vez de menor o igual, vamos a poner de mayor o igual. O diréis, oye, pues si has puesto antes de menor o igual, ¿por qué pones ahora de mayor o igual? Porque si no, nos aparecería un hueco en la gráfica que estropearía un poco la visualización. Probad si queréis de la otra forma, veréis cómo al final lo tenemos que poner de esta manera. ¿Vale? Costes. Y si no, pues lo queremos en blank. Estamos haciendo exactamente lo mismo que antes. Ninguna novedad, por eso voy un poco más rápido y explico menos. Y aquí tenemos la de costes de previsión. Me traigo la de costes de previsión y aquí está. Para
tocar un poco la visualización y mejorarla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jugar con los colores de las dos líneas de costes. Y mira, pues aquí tenemos el coste real, lo vamos a dejar, bueno, en este azul o a lo mejor en un azul más claro. Y el coste de previsión lo voy a dejar en el mismo azul, o incluso un poquito más claro para que se vea ahí la diferencia y el estilo de línea de guiones. De esta forma yo creo que ya se ve claramente qué es lo real y qué es la previsión. Me gusta jugar también con el tema de las etiquetas. En coste real vamos a poner marcadores en los datos que nos interesan. Los marcadores solo los quiero para el coste real. Aquí lo tengo. Y las etiquetas de datos las ponemos también solo en el coste real. En esta situación voy a probar a quedarme simplemente con las etiquetas de facturación real, a ver cómo queda. Entonces me vengo aquí a etiquetas de datos, bueno, ya están habilitadas, voy a coger la de presupuesto total, las voy a quitar, voy a coger la de costes de previsión, las voy a quitar y me quedo simplemente con las de coste real. Teniendo estas etiquetas, otra de las cosas que voy a hacer es simplificar un poco, quitar un poco de ruido a este gráfico, en el sentido de que hay datos que no me están añadiendo valor, pero me ocupan. Por ejemplo, en el eje X, pues el título del eje X lo podemos quitar, todo el mundo sabe lo que es el año, que eso es la fecha, el título del eje Y e incluso el eje Y lo podríamos quitar entero porque ya tenemos el dato que me interesa, que es el coste real. Pasando el ratón por ahí te sale también el presupuesto y a mí lo que me importa sobre todo es ver que visualmente hay una diferencia ahí entre presupuesto y coste real. La leyenda, pues ¿qué haría yo aquí? Quitaría el título de la leyenda, nadie me tiene que contar mucho más, aparte de ver los diferentes colores. Y aquí, como sí que es verdad que estamos jugando con líneas, la leyenda la podemos cambiar en estilo aquí, estilo línea, que creo que se ajusta mucho más a lo que necesitamos. El título del gráfico, pues bueno, pues presupuesto y costes, por ejemplo. Vamos a simplificar un poco lo que es el título. Bien, ya tenemos este gráfico. Vamos a hacer otro gráfico más, porque si bien es cierto que tenemos ahí qué meses estamos por encima y por debajo del presupuesto, podría ser interesante también saber si estamos en peligro de superar en algún punto el presupuesto o no superarlo. Aquí sí que se ve claramente que no creo que se supere, porque normalmente todos los meses están por debajo del presupuesto, pero en otra situación pues sí que puede ser que sea más, que esté la cosa un poco más empatada, sí que puede ser interesante. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer calculando pues acumulados de tanto del presupuesto como del coste real y el coste de previsión. Los acumulados vamos a tirar por la vía rápida, vamos a usar el botón de medida rápida y aquí vamos a crear los tres acumulados. Nos vamos a venir aquí a totales, total acumulado y mirad qué sencillo lo vamos a hacer. Cogemos primero vamos a empezar por el de presupuesto, cogemos valor base presupuesto, en el campo nos traemos la fecha de calendario y le damos a agregar. Ya tenemos aquí el total acumulado del presupuesto. Lo vamos a representar, lo vamos a representar ya visualmente para que veáis cómo queda. Voy a traer esto, copiar, pegar y así me copio un poco lo que es el formato. Voy a quitar las medidas y me traigo la nueva medida. A ver cómo funciona ahí. A ver dónde se ha guardado la medida total acumulado de presupuesto. Aquí la tenemos. ¿Veis? Este es el total acumulado de presupuesto. Ahora vamos a total acumulado de coste real eh, y costes previstos. Hacemos mismo proceder, medida rápida, seleccionar inteligencia de tiempo total acumulado, nos traemos los costes reales, nos traemos la fecha de calendario y le damos a agregar. Y ya por último, otra vez más, nueva medida y ahora nos traemos nueva medida, inteligencia de tiempo, total acumulado,
nos traemos el coste de previsión, mirad qué rápido es, sabiendo utilizar las medidas rápidas. Siempre recomiendo conocer lo que es DAX, pero bueno, hay veces que está muy bien aprovecharse de la medida rápida. Aquí cogemos costes de previsión y otra vez pues la fecha de calendario. Ya tendríamos las tres medidas que necesitamos calculadas. Las vamos a traer al gráfico a ver cómo queda. Esto creo que ya está, ¿no? Sí. Vale, al final la he creado dos veces, creo. Veis aquí la fórmula DAX, que no voy a entrar a explicarla. Y nos vamos a ir trayendo, pues, total acumulado de previsión, total acumulado de coste real. Y veis cómo queda muy parecido a lo que teníamos arriba. Vemos ya visualmente que no vamos a tener problema con el presupuesto a este ritmo de costes. Vamos a editarlo parecido al que tenemos arriba para que se mantenga la coherencia visual. Así que bueno, seleccionamos el gráfico y ya sabéis lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a las líneas, vamos a coger la línea de total acumulado de coste real, le ponemos el color azul este que teníamos, que creo que es el mismo, fenomenal. Y ahora cogemos el total acumulado de previsión y cogemos un azul un poquito más claro, que es este. Cogemos ahora el presupuesto, total acumulado de presupuesto, y le ponemos el tono gris que habíamos elegido antes, de tal forma que ya hay coherencia visual ahí. Vamos a hacer el mismo juego que hemos hecho antes con las etiquetas. Nos venimos aquí a etiquetas de datos, las vamos seleccionando, presupuesto la quitamos, total acumulado de previsión lo quitamos, nos quedamos simplemente con el real y volvemos a jugar con la parte de marcadores de la misma forma. Marcadores, cogemos el real y montamos aquí el marcador. ¿Alguna otra cosa que yo quitaría? Pues mira, pues ya para terminar, veis que la leyenda se repite arriba y abajo, porque bueno, y nos falta la línea de los costes, la línea de los costes previstos, que es esta, que es una línea con puntos, con guiones. Ahora y así lo tenemos perfectamente de la misma manera. Entonces la leyenda se repite arriba y abajo. Yo creo que quitando la leyenda del gráfico de abajo, quitando la leyenda entera, poniendo en el título de este gráfico que estos son acumulados, ya sabemos que nos referimos al acumulado del coste real o al acumulado de la previsión del coste en la gráfica de abajo. Para terminar, bueno, esto ya es un poco a gusto del consumidor, pero el eje se repite arriba y abajo para que podamos hacer ese seguimiento. Incluso si nos ponemos muy tiquismiquis podríamos eh, quitar el eje X del gráfico de arriba entero. Simplificaríamos un poquito más y bueno, ya sabemos en qué mes estamos porque podemos ir viéndolo si pasamos al ratón o lo podemos ver visualmente. Y con todo esto, pues bueno, pues ya tendríamos visualmente y de forma muy rápida ver cómo va nuestro partido en el proyecto económicamente hablando. De esta forma, ya, como bien sabéis, pues programaríamos la actualización del Power BI y ya no te tendrías que ocupar más de labores manual, de ningún tipo de manualidad para sacar el presupuesto mensual, para ver y analizar si estamos por encima o por debajo en cuanto a costes, con lo cual pues el tiempo que te ahorras en ello para poder dedicarlo a gestionar el proyecto, pues yo creo que es significativo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.